Argentina entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La llegada de los inmigrantes trajo efectos negativos en cuanto a la educación, porque se esperaba que llegaran gente intelectual. Sin embargo, eran campesinos sobrantes del proceso de modernización europea. Los debates entre políticos y educadores giraron en torno del papel que se adjudicaba a la educación en la construcción de la hegemonía. El bloque libreempresista estaba interesado en usar la educación para imponer orden. Los trabajadores rurales, los artesanos de las ciudades, el naciente proletariado industrial y los nuevos sectores medios inmigrantes querían que jugara un papel más progresista. La veían como un vehículo para la movilidad social. El día de hoy desarrollaremos el capítulo 6 de la autora Adriana Puigros, denominado Del irigoyenismo a la década infame. En primer lugar, hay que considerar que nos encontramos en un contexto gobernado bajo los sectores conservadores o la misma oligarquía. Dentro de ellos van a presentarse ideas para reformar el sistema electoral, un sistema que está caracterizado por el voto cantado, que lleva de alguna manera a generar el fraude por el cual los sectores conservadores alcanzan el poder. Esta reforma del sistema electoral es aprobada en 1912 bajo la denominación de la Ley Sáenz Peña. La misma promulga el voto secreto y obligatorio para todos los varones mayores de 18 años. Entonces, hay que recordar que dentro del ámbito educativo se va a impulsar y se va a aprobar la Ley Saavedra Lamas, que constituye una relación entre educación y trabajo. Con la derogación de la reforma Saavedra Lamas, quedó restablecida la estructura tradicional y el currículum enciclopédico. Se había eliminado la orientación práctica y se abandonaban los intentos de construir una relación pedagógica entre escuela y trabajo. La mayor parte de los docentes y rectores protestaron. La relación entre el gobierno y la docencia se fue deteriorando durante la década de 1920. A la demanda de mejores condiciones laborales se sumó la irritación por el gobierno de Alvear, quien se alió con los conservadores y colocó funcionarios políticos en cargos directivos del sistema escolar. La gestión de sus ministros de educación se caracterizó por la deficiencia administrativa y la escasez presupuestaria. Al mismo tiempo, algunos representantes de la vanguardia pedagógica fueron funcionarios del Consejo Nacional de Educación y trataron de institucionalizar algunas innovaciones. Este proceso comenzó con la reforma denominada Sistema de Labor y Programas del Consejo Escolar I o Reforma Rezano, muy influida por el pragmatismo democrático de John Dewey, que consistía en un sistema integral de educación-trabajo. La reforma daba prioridad a las necesidades biológicas y psicológicas del niño y centraba el interés en una organización de los contenidos que respondiera a los lazos que unen las cosas. Proponía que la enseñanza de la historia fuera un cuadro vivo y la educación cívica una práctica y no una serie de contenidos vacíos. Enfrentó al positivismo normalista, pero nunca pretendió abandonar los rituales. Los docentes eran patriotas, pero reclamaban su derecho a diseñar las ceremonias escolares. La pedagogía argentina no pudo o no supo crear categorías que atendieran al individuo, que vincularan a la educación con el trabajo y que construyeran valores y hábitos colectivos. La idea de práctica fue reducida a la actividad en la clase escolar y la capacitación para el trabajo sustituida por una conexión abstracta en la vida social. Culpar al proyecto parasitario de la oligarquía no es suficiente. Los argentinos no se dieron cuenta de la importancia de la educación laboral
para formar ciudadanos y para el desarrollo económico. El segundo gobierno de Irigoyen heredó del alvearismo la democracia, la mala administración y la enemistad de los docentes. El ministro de la Campa sumó la introducción de un nuevo programa hiperutilitario y que ramificaba la enseñanza primaria. El programa llamado Escuelas del Nuevo Tipo se dirigía a niños de 6 a 8 años para formarlos en oficios artesanales, rurales y urbanos. En el tránsito de 1916 a 1930, la situación escolar básica de los sectores populares había mejorado durante las administraciones radicales. Mayor población escolar, más maestro, más escuelas. Por lo tanto, hubo reducción del analfabetismo, pero ningún sector reconocía aquellos procesos. La opinión era tan desfavorable que nadie puso resistencia al gobierno surgido del golpe del 6 de septiembre de 1930 que derrocó a Irigoyen. Durante el año y medio de gobierno de Uriburu se sucedieron 4 ministros de educación: Padilla, Rote, Bioy y Terán. Terán provenía del normalismo y respondió a las demandas de los docentes. Las provincias y los territorios nacionales fueron dotados de consejos escolares, pero trató de darles un carácter más burocrático, impidiendo la participación de los vecinos. Repudiaba el reformismo universitario y la escuela activa. Suprimió las escuelas de nuevo tipo y propuso centrar la educación en la moral. Había que espiritualizar la escuela, combatir el comunismo e impulsar la gestión privada. Al margen existía también proyectos de cooperación social. La autora también va a plantear que el gobierno de Agustín P. Justo va a estar caracterizado por una represión a nivel social, que no queda exento el ámbito educativo. Es por eso que va a considerar que se va a perseguir a los docentes que plantean ideas radicalizadas, laicas o escolanovistas. Por su parte, va a suprimir los centros de estudiantes de los colegios secundarios y va a plantear estrictas normas para ser docentes. Por otra parte, va a dar lugar a desarrollar las experiencias conservadoras populistas que van a estar a cargo de los sectores de la oligarquía. Van a ser sectores que van a atender a los sectores más populares, como ser sus propios peones, los niños, los sectores más carenciados que están bajo su cargo y que van a funcionar en sí como ciertos comedores. Durante todo este periodo caracterizado como el irigoyenismo y el posterior irigoyenismo o radicalismo, en el cual vamos a encontrar la década infame, se van a plantear diversas ideologías. Por un lado, vamos a encontrar al liberalismo católico, que va a luchar por el laicismo, va a apoyar la reforma universitaria, va a apuntar a una mirada más espiritualista, en búsqueda de la cultura, de la democracia, creando así colegios superiores de estudios. Dentro de los miembros que conforman esta ideología se van a plasmar los autores de los libros de texto, vamos a encontrar a docentes de secundarias y universidades y que van a asesorar ministerialmente y a su vez también van a ser inspectores o directores de áreas de los diferentes gobiernos. Por otra parte, vamos a encontrar al nacionalismo católico, que va a tener su fuerte dentro del gobierno de Manuel Fresco. En 1937, precisamente va a decretar la enseñanza religiosa obligatoria dentro de la provincia de Buenos Aires, lo que va a crear una mirada de la sociedad que desarrolla una opinión de un sistema fascista, ¿sí? Bajo la presidencia de Roberto Ortiz, vamos a encontrar una ideología más nacionalista, dentro del cual el Consejo Nacional de Educación va a plantear una postura más autoritaria, donde se van a incorporar los distintos rituales a la educación, puntualmente también el Día de la Escarapela, el Día de la Bandera, van a ser días festivos, en donde se va a
buscar tener como eje principal el patriotismo, es decir, defender o alcanzar el patriotismo desde el ámbito educativo. Se va a promover la enseñanza de la agricultura, la ganadería, como así también se va a crear la comisión de folclore. Entonces va a producirse un plan para la recopilación cultural. Van a hacer mucho hincapié en eso. También van a puntualizar una formación militar en el magisterio. Finalizando este periodo, el GOU, que va a ser el Grupo de Oficiales Unidos, en 1943, cuando comienza a gobernar, porque va a ser un gobierno de facto, va a tener ideas conservadoras que van a estar caracterizadas la educación bajo la ideología del nacionalismo católico. Y la obra, que va a ser una revista importante, va a considerar que el Estado tiene que ser el único agente social para responder a las demandas sociales. Entonces, en este capítulo es fundamental que ustedes puedan comprender cómo al inicio del radicalismo se buscó impartir un currículum enciclopedista en su comienzo, que después asume o suma a ello también atender a prioritariamente las necesidades biológicas y psicológicas de los niños, donde el grupo clase debe reinar el amor, ¿sí? Pero todo ello en base a los rituales ya establecidos. Entonces va a ser un contexto en el cual vamos a encontrar ciertos debates para el ámbito educativo, por un lado esta postura, por otro lado posturas de docentes que van a sentirse identificados con la escuela activa, la escuela nueva, e incluso ciertos sectores artistas que van a plantear incorporar en la educación el teatro y la música para desarrollar cierta libertad. Entonces vamos a encontrar un debate entre lo nuevo y lo viejo como plantea la autora. También hay que considerar que se va a dar el divorcio en la relación entre educación y trabajo, donde los sectores gobernantes no se van a dar cuenta de la importancia que va a tener la educación laboral o la educación para el trabajo, para el desarrollo productivo y el desarrollo económico del propio país en sí. Hay que considerar también que en todo este proceso, en todo este periodo, se van a empezar a escuchar las voces o van a empezar a plantear distintas posturas los docentes y el papel y el rol que juegan las revistas como medios para dar a conocer ciertas opiniones que van a atravesar todos los distintos gobiernos, como así también el gobierno de facto. Por lo tanto, es importante que puedan comprender las distintas reformas, las distintas propuestas, cómo ese sentido de seguir teniendo un papel activo en la educación y no solamente obedecer a lo ya establecido. Y el rol que va a jugar esta revista como medio de comunicación para dar a conocer las opiniones, considerando que el Estado en sí es aquel que debe atender las demandas educativas, porque se pone en el centro de la educación como aquel que debe garantizar el goce de ella.